Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 7 y última de la Volta a Cataluña 2022. Teníamos el final, el clásico final en Barcelona, donde se hace ese circuito a Montjuïc, pero todavía con esa emoción que vivimos en el día de ayer, ese ataque de Richard Carapaz y Sergio Higuita, que se iban aproximadamente a 120 kilómetros del final, y los dos aguantando a todo un pelotón, tirando, llegaban en la parte final, destrozaban la carrera, y ese sprint que también se jugaron, que algo que también aplaudíamos, que no lo tuvieran concertado ese final, y finalmente Richard Carapaz, que se llevaba la victoria en ese último golpe de riñón y se imponía para ponerse segundo en la general. Higuita con el liderato, 16 segundos de diferencia entre los dos, y hoy una etapa con el final ese que hemos estado hablando en el circuito en Montjuïc, donde harían 6 vueltas en total, el final en esa bajada y en ese final clásico que conocemos de otros años. Aquí veis la subida que harían 6 veces. No era demasiado dura, salvo el final, esos últimos 500 metros, siempre doble dígito y rampas de hasta el 19%. Se daba comienzo temprano en el día, en este día que ha sido más temprano que los días anteriores, y veíamos que se iba un grupo cuando conectaba la señal en directo, unos 60 kilómetros para el final, varios hombres por delante, Wout Poels que había abandonado por problemas estomacales, por detrás tiraba el Bora para controlar, y también el 1X, veíamos a los líderes, tanto a Higuita con ese maillot de líder, Carapaz prestado ese maillot de la montaña, también Joao Almeida, que también llevaba prestado ese maillot de mejor joven por Sergio Higuita en este caso, y solo un segundo de diferencia con el cuarto, que era Nairo Quintana, que ya había dicho que también intentaría asaltar el podio. La fuga de la jornada con apenas un minuto era Teuns, Reichenbach, Ciccone, Kruijswijk, Passer, Herrada, Meindert, Storer, Soler, Devenis y Tolhoek. Como hemos dicho, apenas un minuto, por detrás tiraban el Bora y el 1X, y a medida que nos acercábamos al circuito final dejaban de colaborar bien y llegaron a pasar por ese primer paso por línea de meta con apenas 45 segundos con este grupo trasero. Comenzaba esa subida al alto de Montjuïc, como veis sin porcentajes demasiado elevados, salvo en el final. El principio era bastante llevadero, pero esas rampas finales, esos últimos 500 metros, que eran un muro muy interesante y que se sabía que si los favoritos se ponían a tirar, se cortaría el grupo y se podrían hacer diferencias si se tenía las fuerzas necesarias. Al coronar veíamos la bajada, una bajada ancha y con grandes curvas, pero que si se trazaba bien también se podía hacer daño. Un repecho que había después de esa bajada que se hacía duro, y en ese repecho se iban dos hombres por delante, que eran Kruijswijk y Passer, que llegaban a línea de meta con una pequeña ventaja con el grupo trasero y aproximadamente con esos 50 segundos, un minuto con el pelotón. Segunda subida a Montjuïc, Kruijswijk metiendo un gran ritmo, por detrás vimos algún movimiento de Caicedo en el pelotón, pero que no llegó a nada, y se ponían los UAE a meter un gran ritmo en el pelotón con el objetivo de desgastar a todos sus rivales en esta subida, y redujeron la ventaja de los hombres que estaban por delante, acababan la parte dura y coronaban, y veíamos que Teuns seguía aguantando, que también estaba bien en la general, pero ya con el pelotón muy cerca suya, afrontaban la bajada y seguían con esta ventaja. Seguía el UAE llevando un poco de ritmo, pero lo paraban, y esto provocó más ataques por detrás. Llegaban a línea de meta, pasaban, y se había formado un grupo también que había atacado sin hombres peligrosos en la general. El pelotón llevando un ritmo tranquilo, pasaba aproximadamente a un minuto. Tercera subida a Montjuïc y la ventaja se mantenía en torno a los 45 segundos con este grupo perseguidor, que apenas tenía nada con el pelotón. Se metían los Cofidis con Guillem Martin, que tampoco quería que se les fuera este grupo y estaba buscando esa opción de entrar en un corte que le permitiera coger algo de ventaja. Zona dura para los dos de cabeza. Por detrás también se estaba acelerando, apenas 30 segundos. Veíamos que lo intentaba Juan Ayuso, pero el propio Higuita salía en primera persona, afrontaba la bajada. También en el repecho que había en esa bajada lo intentaba Lazcano y formaba un grupo de 4 hombres, cuando veíamos otro paso por línea de meta, cada vez con menos ventaja a los que estaban por delante. 4 que se formaban con Devenis, Clark, Lazcano y Dombrowski, y el pelotón también muy cerca. Cuarta subida, antepenúltima subida a Montjuïc, 30 segundos con este grupo, y por detrás se ponía Lineos con Jonathan Castroviejo. Se veía que Carapaz también quería intentar el asalto al liderato, cogían a Lazcano y el que se ponía era Carlos Rodríguez a arrancar
arrancar hacían la parte final, los escapados y también el pelotón, pero no llegaba en este momento el ataque de Richard Carapaz. Afrontaban la bajada y era Carlos Rodríguez el que se intentaba ir por delante. También para la estrategia de Ineos de poder hacerle de puente, pero Ayuso se ponía a trabajar y conseguía recortar este hueco. También lo intentaba en este momento Hugh Carthy. Iban a ser otro paso por línea de meta, ya solo 2 para el final de la carrera. Veíamos a Hugh Carthy ya por detrás, pero con muy poca ventaja con este pelotón, donde veíamos que seguía tirando Carlos Rodríguez. Afrontaba la última subida Carlos Rodríguez, empezaba a darlo todo, Higuita soldado a la rueda de Carapaz. Todos esperando ese ataque, también los Vingegaard que aumentaban el ritmo para Johannesen. Seguía Carlos Rodríguez que empezaba a darlo todo, cogía a los dos que estaban por delante y era cabeza de carrera el pelotón y llegaba el ataque de Richard Carapaz. Penúltima subida a Montjuïc, Higuita que se soltaba su rueda, no quería darle ni un centímetro, Nairo Quintana sufriendo por detrás y el que arrancaba también era Tobias Halland, Johannesen, que después de este ataque de Richard Carapaz intentaba irse, pero Carapaz hacía un esfuerzo para que no se fuera. Higuita también aguantaba, los tres conseguían coronar y habían cortado prácticamente a todos, pero por detrás en la bajada conseguían contactar un grupo con Ayuso, O'Connor, entre otros. También conseguía llegar en esa bajada poco a poco Nairo Quintana, otros ciclistas y el que arrancaba era Santiago Buitrago. Estaba a punto de hacer el último paso por línea de meta, lo intentó Almeida pero muy tímidamente. Estaba Higuita saliendo a todo, el único que conseguía abrir hueco era Buitrago, aunque seguía habiendo intentos por detrás. Paso por línea de meta, apenas contaba con 10 segundos en línea de meta. Veíamos que Hindley se estaba sacrificando, haciendo un gran trabajo para Higuita y afrontábamos la última y decisiva subida al Alto de Montjuïc. Seguía Hindley y cuando empezábamos a llegar a la parte dura, movimientos que cogían a Buitrago, era Barceló el que lo intentaba, el ciclista del Caja Rural, pero nuevamente Tobias Halland, Johannesen salía con mucha fuerza, Ayuso también a su rueda. Veíamos que nos estaban cortando por detrás Carapaz e Higuita, lo intentaba Juan Ayuso con Almeida también a su rueda, sufría Nairo Quintana y poco a poco veíamos sufrir a Carapaz. O'Connor también intentando llegar a este cuarteto que coronaban Ayuso, Almeida dándolo todo, Higuita, Johannesen también aguantaba y O'Connor que había conseguido contactar, perdía unos metros Carapaz, pero que intentaba cogerlos en la bajada y conseguía darles caza, mientras Ayuso en esa bajada intentaba irse, pero nuevamente Higuita salía ese movimiento, le daba caza, saltaba Johannesen, ahora era Almeida el que hacía el esfuerzo, todos luchando por esta etapa. Nairo Quintana que se había quedado en la parte final, también haciendo el esfuerzo en este repecho de la bajada para intentar contactar, pero estos parones que había por delante y los distintos movimientos provocaba que por detrás volvieran a llegar hombres que se habían quedado cortados. Grupo muy grande, también lo intentaba Carlos Verona, pero no conseguía tampoco abrir hueco y llegábamos a las cámaras fijas. Lo intentaba Guillem Martin, pero salía Bayoli a su rueda que sprintaba Attila Valter intentando darle caza, golpe de riñón y finalmente victoria para Bayoli. Y las cámaras ya con Sergio Higuita que se había hecho con la clasificación general de esta Volta a Cataluña. Ahí la toma aérea y la victoria de Bayoli, que prácticamente llegó sin un gramo de fuerzas porque no podía ni alzar los brazos después de la victoria y la agonía de esta etapa. Y la celebración de Sergio Higuita con su equipo, primera victoria en una clasificación general World Tour para Higuita. Aquí las clasificaciones y ahora os enseño el podio para Bayoli, Valter, Barceló, Ayuso, Teuns, Martin, Quintana, Verona, Higuita y Carapaz. La general que queda así con el podio Higuita, Carapaz y Almeida, y luego Quintana, Ayuso, O'Connor, Johannesen, Martin, Traen y Saint-Omen. Aquí las escenas del podio, los tres primeros con Joao Almeida, luego Richard Carapaz con ese trofeo que le daban de segundo clasificado y los tres juntos con Higuita con el maillot blanco y verde de mejor de la clasificación general. Aquí el podio de esta edición de la Volta a Cataluña. Espero que hayáis disfrutado con los resúmenes de esta carrera y arriba os dejo la lista de reproducción por si os habéis perdido alguna etapa. Este es el primer resumen del día, ahora hacemos también el de la Gante Bebelgen, así que atentos al canal. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.